Te damos la bienvenida a Vectores y Matrices MM211. Iniciamos ahora con la unidad número 1 con el tema puntos y vectores en el plano. Esta es entonces la videoclase número 1. Trataremos con el primer punto, ya denominado puntos y vectores en el plano. Los puntos en el plano forman el denominado plano cartesiano, que es el conjunto de todos los pares ordenados x, y, donde x es la abscisa y y es la ordenada. El plano cartesiano está formado entonces por dos rectas numéricas perpendiculares graduadas con origen en el punto 0, 0. Y todo punto del plano entonces quedará ubicado por sus respectivas coordenadas. El plano cartesiano se representa simbólicamente como R2 igual al conjunto de pares x y tales que x y y son números reales. En el plano cartesiano podemos definir la suma de puntos. La suma de puntos está entonces constituida por dado dos puntos P y Q del plano y la función suma definida en el producto cartesiano de R2 por R2 tomando valores en R2. Dados entonces un par ordenado de puntos PQ, se define como P más Q a un nuevo punto, donde su primera coordenada es x1 más x2 y su segunda coordenada y1 más y2, siendo entonces la suma de las respectivas coordenadas de ambos puntos. Esta suma cumple las siguientes propiedades: asociatividad, existencia del elemento neutro, existencia del elemento opuesto y finalmente la conmutatividad. Además de la suma tenemos el producto por un escalar. Esto no es una operación propiamente dicha, puesto que se trata de dos objetos de diferentes conjuntos. Tenemos el punto P del plano cartesiano y el escalar K, un número real. Y la función se define como el dominio del producto cartesiano de R por R2 con valores en R2. En R tomamos un escalar y en R2 tomamos un punto. Y su resultado será el punto KP, definido como el producto de K por la primera coordenada y K por la segunda coordenada. Este producto, ya lo hemos dicho, no es una operación, puesto que actúa sobre dos diferentes objetos que están en diferentes conjuntos. Esta ley cumple las siguientes propiedades: escalar sobre suma de puntos, esta es suma de puntos, punto y punto. Suma de escalares sobre el punto, esta es suma de escalares y esta es suma de puntos. Debe tenerse cuidado que utilizamos el mismo símbolo para la operación, pero debe de quedar claro que aquí se trata de suma de puntos y aquí suma de escalares. Producto de escalares sobre el punto. Y finalmente, producto por la identidad multiplicativa de los números reales. Con lo que hemos dicho, se dice que R2 dotado de la suma y el producto por un escalar satisface una estructura operatoria denominada espacio vectorial. R2 es un espacio vectorial sobre los números reales. Sobre los números reales porque es ahí de ese conjunto donde se toman los escalares. Pasamos ahora a vectores en el plano. Ya hemos verificado en el laboratorio de GeoGebra que dados dos puntos PQ, es posible tener entre el punto inicial y el punto final un vector como la diferencia de Q menos P. Este será el vector entonces que se orienta de P a Q y va en el sentido de P a Q. Los vectores en general tienen las siguientes características.
La primera de ellas es que la longitud del segmento PQ es la norma o módulo del vector. Segunda característica es que cualquier recta paralela al segmento que contiene a los puntos PQ muestra la dirección del vector. Y en su dirección, cada vector se orienta en dos sentidos. En el sentido de P a Q, donde indica la flecha, o en el sentido contrario de Q a P. El conjunto de vectores en R2 se definirá de la siguiente manera. Para distinguir de la letra B de burro, utilizaremos la letra B de vaca, que le llamaremos V. Tenemos entonces V2 va a ser el conjunto de vectores. Aquí utilizamos la notación en columna de componentes X, Y, donde X y Y son números reales. Por la aplicación del teorema de Pitágoras podemos encontrar la norma o el módulo del vector, siempre que conozcamos el punto inicial y el punto terminal. Tomamos entonces los dos puntos PQ y el punto C en este triángulo rectángulo en C. Aquí tenemos entonces la hipotenusa, el cateto de Y2 menos Y1, donde tendríamos Y2 menos Y1 y X2 menos X2, 0. Y el otro cateto es X2 menos X1, tal como encontramos el cateto primero. Tendríamos X2 menos X2, X2 menos X1 y finalmente Y1 y menos Y1, que es 0. La hipotenusa entonces será, aplicando Pitágoras, como la raíz cuadrada del cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto. Aquí tenemos entonces raíz cuadrada de la diferencia de X1 menos X2 al cuadrado más la diferencia de Y2 menos Y1 al cuadrado. Independientemente si este es negativo y este es negativo, al elevar al cuadrado obtendrá siempre positivos, porque está elevado al cuadrado. Tomando el vector P con punto inicial en O y punto terminal en el punto P, tenemos entonces que las coordenadas del punto P son las componentes del vector P minúscula. En este caso se dice que este vector está anclado en el origen y es el vector posición. Es el vector cuyo punto inicial es el origen. Y ese será el vector posición. Las componentes de este vector se pueden representar en forma de columna, tal como hemos definido, es V2. Tenemos X1 coincide con esta coordenada y Y1 coincide con esta otra coordenada del punto P. También lo podemos representar en forma de fila, pero mucho ojo, teniendo en cuenta que se trata en este caso de un vector y no del par ordenado que representa este punto. Para distinguirlo, entonces, vamos a anotar los puntos con letra mayúscula y los vectores con letra minúscula. Este punto terminal está asociado con este vector posición. Según el criterio de proporcionalidad, dos vectores U y V se dicen proporcionales si se cumple la siguiente relación: que la razón de X1 entre X2 sea igual a la razón de Y1 entre Y2. En tal caso se dice que son proporcionales. Perdón. Dicho de otra manera, esta división es igual a esta división y será igual a una constante de proporcionalidad. Además, tenemos que el producto cruzado X1 por Y2 es igual a Y1 por X2. O lo que es lo mismo, que la diferencia es igual a 0. X1 menos X1 Y2 menos X2 Y1 es igual a 0.
No vayan a perder de vista esta condición de proporcionalidad, esta relación, porque la utilizaremos muy frecuentemente en los siguientes temas. Caso especial es el criterio de la igualdad. Estos dos vectores van a ser iguales si la constante de proporcionalidad es 1. En tal caso diremos que son iguales o equivalentes, porque tendrán la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud. Dado un vector posición, podemos encontrar su dirección encontrando el ángulo alfa que forma con el eje X. Además, también podríamos encontrar el ángulo beta por complementariedad. Consideremos entonces la hipotenusa como la norma o módulo del vector, y, el cateto opuesto al ángulo alfa, x, el cateto adyacente al ángulo alfa. Comenzamos entonces por encontrar la norma o módulo de la hipotenusa, que es la norma del vector P. Va a ser x menos x0, va a ser x al cuadrado, más y menos y0, y cuadrado, y le extraemos la raíz cuadrada. Entonces la hipotenusa es la norma del vector P. Si la norma o módulo del vector P es igual a 1, pues es de carácter unitario. Tomemos entonces los ángulos alfa y beta del vector posición. El ángulo alfa, que forma con el eje X, es el llamado ángulo de inclinación. Y tendríamos entonces X igual a coseno de alfa y Y igual a seno de alfa. Con esto podemos decir que la tangente del ángulo de inclinación es la dirección del vector. Tangente de alfa, y sobre x, de donde alfa será la tangente inversa de y sobre x. Es decir, del seno de alfa sobre coseno de alfa. Seno de alfa sobre coseno de alfa, porque se cancelan los valores del módulo del vector. Además de los cosenos directores, tenemos la identidad denominada coseno cuadrado alfa más coseno cuadrado beta igual a 1. Coseno cuadrado alfa lo aislamos, lo despejamos de aquí, y el coseno cuadrado y el coseno de beta pues quedará aquí, ¿no? Es el cateto adyacente, que sería y, sobre la hipotenusa. Esta identidad de cosenos directores se demuestra muy fácil. Elevamos al cuadrado coseno de alfa y coseno de beta y sumamos. Denominador común, la norma o módulo al cuadrado, pero la norma o módulo al cuadrado pues se eleva al cuadrado la raíz cuadrada, quedará x cuadrado más y cuadrado. Esto es la norma al cuadrado, se cancela y será 1. Los vectores también admiten una suma, tal como lo hicimos con los puntos del plano. Tomamos dos vectores, u y v, y la función suma, definida en el producto cartesiano de v2 por v2, con valores en v2. Entonces tenemos la suma de vectores como la suma de sus respectivas componentes. La suma también se puede representar geométricamente mediante un paralelogramo. Tenemos el vector P, el vector Q. Entonces, si aquí tenemos un vector PS y otro vector QS, este vector PS es el mismo vector Q, es decir, son equivalentes o iguales. Y el vector P es equivalente o igual al vector QS. Y aquí lo tenemos entonces, que este es un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo entonces es la suma del vector P más el vector Q. Esta es la llamada regla del paralelogramo. Además,
tenemos que la suma de vectores cumplen las siguientes propiedades de asociatividad, de existencia del vector neutro, la existencia del vector opuesto y finalmente la conmutatividad, propiedades que también son satisfechas por la suma de puntos. De manera similar tenemos el producto de un escalar por un vector. Ya lo habíamos dicho que cuando multiplicamos un número real o escalar por un vector son dos objetos de diferentes conjuntos y esto no es una operación, sino una ley de acción. Se define entonces en el producto cartesiano de R por V2 con valores en V2. Tomamos un escalar K y un vector U en este par ordenado y su resultado será el vector KU, que será igual al producto de K por cada una de las componentes del vector. Y ya lo hemos dicho que el escalar por vector es un vector, así como escalar por un punto es un punto. Esta ley de acción cumple similarmente las propiedades que cumple la ley de acción sobre los puntos. Está entonces el escalar sobre suma de vectores, suma de escalares sobre un vector, recordando y reforzando que esta suma es de números y esta suma es de vectores. Producto de escalares sobre un vector y luego producto de la identidad multiplicativa de R por un vector. Esta ley de acción produce ciertos efectos sobre la proporcionalidad sobre los vectores. El vector U es un vector original que al multiplicarlo por un K que está mayor que 1, este vector se dilata sin cambiar de sentido. Son proporcionales con la constante de proporcionalidad K. De igual manera, si está entre 0 y 1, hay una contracción sin cambio de sentido. El módulo del vector KU es menor que el módulo del vector original U. Si, por su parte, K es menor que menos 1, hay una dilatación del vector, pero con cambio de sentido. Y si está entre menos 1 y 0, hay una contracción con cambio de sentido. Si K fuera menos 1, ¿qué tendrías? Piénsalo. Con lo que hemos mencionado, V2 es también un espacio vectorial con respecto a la suma y el producto por un escalar sobre los números reales. El escalar está tomado sobre los números reales. Habrá casos en que estará tomado sobre números complejos, pero no lo trataremos en este curso. Ahora sí entramos a un tema medular en el estudio de los vectores, que se trata de combinaciones lineales en el espacio vectorial V2. Considera dos vectores U y V conocidos y la pregunta es ¿bajo qué condición un vector W de forma NM puede ser expresado como una combinación de U y V? A ver, encontremos la respuesta. Tenemos U y tenemos V y este vector conocido. ¿Cómo podemos expresarlo entonces como combinación de estos dos? Aquí está la clave. Tenemos que encontrar el escalar K1 que multiplica a U y el escalar K2 que multiplica a V. Y esto significa que tenemos un sistema lineal K1 U más K2V igual a W. Y este sistema lineal tendrá que tener una solución única. Entonces vamos a plantear el sistema lineal escribiendo los vectores en forma de columna. K1 por el vector U y K2 por el vector V igual al vector W. Operando, tendríamos K1x1 más K2x2, K
1, Y1 más K2, Y2. Estos son suma de números reales, igual al vector NM, vector W. Igualando las componentes, tenemos el sistema lineal de orden 2, dos ecuaciones y dos incógnitas. Lineal porque las escalares, las variables que queremos encontrar son de grado 1. Y la resolución del sistema, pues ya lo hemos hecho por MM110, en general tendrá esta forma. K1 será igual a esta forma y K2 tendrá igual a esta forma. Pero observemos el denominador. A ver, aquí nos recordamos entonces de algo muy interesante, que este denominador no puede ser 0. Para que este sistema tenga solución única, el denominador tendrá que ser diferente de 0. ¿Y qué significa esto? Recordando que este sería el producto cruzado que determinamos cuando los vectores eran proporcionales. Estamos diciendo entonces que aquí en este caso, para que haya solución única, los vectores no deben ser proporcionales. Y ahí comenzamos entonces a decir que el vector W es una combinación lineal. Si esto ocurre, si esta condición se da, el vector W es una combinación lineal del vector U y V. La pregunta, ¿cuántas combinaciones lineales puede generar con U y V? Pues tantas como se quiera, tantas como se quiera. Podríamos generar cualquier vector del espacio vectorial siempre que se cumpla esta condición, que los vectores U y V no sean proporcionales. Tenemos entonces la definición de independencia lineal. Dos vectores del espacio vectorial V2 son linealmente independientes si se cumple esta condición, si no son proporcionales. Esta condición ha de observar que se trata únicamente para el espacio vectorial V2. Cambiará cuando entremos a espacios vectoriales de orden superior, de dimensión superior. Bases para V2. Ya hemos visto que dos vectores U y V que sean linealmente independientes generan cualquier vector del espacio. Esto significa que si tú entras con cualquier escalar, par de escalares, siempre puedes obtener la W como combinación lineal de U y V, siempre que estos sean linealmente independientes. En tal caso, vamos a decir que forman una base del espacio. Entonces llamamos base del espacio de vectores en el plano cartesiano al conjunto formado por todo par de vectores que sean linealmente independientes. Esta es entonces una definición de base para el espacio de vectores en el plano cartesiano. Tal como dije anteriormente, vamos a ir ampliando esta definición de base de acuerdo a lo que se denomina dimensión del espacio. Entonces representamos una base en forma de un arreglo de los vectores en columna. Este arreglo numérico, formado por el componente del primer vector y componentes del segundo vector, aunque podemos decir irrelevante, siempre que lleve el orden, es el vector U, vector V, o puede ser aquí vector V, vector U. Este arreglo numérico se llama matriz de la base y lo representamos entonces mediante esta tabla encerrada entre grandes paréntesis. Desde que la base, ya habíamos dicho, tiene dos elementos, el espacio será de dimensión 2 o bidimensional. Final, tenemos la base de una matriz, tenemos la matriz de una base y denominamos determinante de la matriz a este número, al producto de x1 por y2, producto cruzado, menos x2 por y1. Otra vez la condición de si los vectores son proporcionales o no son proporcionales. Si el determinante no es 0,
entonces el determinante indicará que se trata de una base. Si el determinante es 0, no puede ser base. Tenemos una base muy particular que es la formada por los vectores E1, 1, 0 y E2, 0, 1. Esta es la denominada base canónica. Y tenemos que la matriz es 1, 0 y el vector 0, 1. 1 por 1 será 1, 0 por 0 será 0. Luego el determinante de esta base será igual a 1. Esta es la base canónica. Y todos los vectores que expresemos vendrán dados en la base canónica. Todos los vectores vendrán dados en la base canónica, a menos que se indique lo contrario. Entonces estos vectores, E1 y E2, forman un ángulo de 90 grados, porque tienen un ángulo de 90 grados, porque al multiplicarlo 1 por 0 y 0 por 1, me quedará entonces 1. El determinante es 1. Tienen entonces condición de ser de 90 grados, o sea, ortogonales. Y por otra parte, su norma o valor absoluto es 1. Luego son normales y se dice que son entonces ortonormales. En la base canónica, los escalares de la combinación lineal coinciden con las coordenadas del vector. Miren, aquí tenemos, esta es la combinación lineal del vector AB en la base canónica, entonces esto coincide y B coincide con este. Las coordenadas son los mismos escalares de la combinación lineal. Pero también existen muchas bases, tantas bases como se quiera, como hemos dicho, que siempre que sea el determinante diferente de 0, el determinante de la matriz que forma la matriz de la base no sea el determinante igual a 0. Y se dan entonces cambios de base. Tenemos una base que no es canónica y queremos expresar entonces, cambiar el vector conocido AB que está dado en la base canónica. Esto es el teorema de cambio de base, que no lo demostraremos sino hasta el final del curso. Bueno, la primera pregunta que hacemos es ¿cómo van a cambiar las componentes del vector V, si lo llevamos a la base nueva, a la base B que no es no canónica? Es decir, vamos de la base canónica a la base no canónica. La respuesta es muy sencilla, ya tenemos la clave, porque conocemos los escalares de la combinación lineal. Conocemos los escalares de la combinación, que son los escalares justamente del vector V. Y conocemos los vectores de la nueva base. Entonces, el vector V en la base nueva va a ser el escalar A, que es su primera componente, por el primer vector de la base, más el escalar B por el segundo vector de la base. Y entonces una simple operación. A por X1 más B por X2, A por Y1 más B por Y2. Voy a conectar la batería y continuamos. La segunda pregunta sí es diferente. ¿Cómo cambian las componentes del vector U que está en base no canónica si lo llevamos a la base canónica? Un vector U que está en la base no canónica y lo llevamos a la base canónica. Bueno, parece que la respuesta nos lleva a encontrar los escalares de la combinación lineal, puesto que conocemos el vector U, digamos nm, que está dado en E, y conocemos los elementos de la base. Lo que no conocemos son los escalares. Esto significa que hay un sistema que debemos resolver. Y el sistema será este. El escalar K1 por el vector primer vector de la base, más el escalar K2 por el segundo vector, igual al vector dado.
Entonces creamos el sistema y lo resolvemos por el método anterior. No hay problema, esto no será 0, puesto que B es una base. Hemos llegado entonces al final de esta primera clase y es todo por esto y te esperamos la próxima semana con un nuevo tema.